Tema presentar, obligaciones. Presentado por el equipo Los Especialistas. El concepto clásico de la obligación es la relación jurídica existente entre un sujeto llamado acreedor, facultado para exigir y recibir una prestación, y un sujeto llamado deudor, obligado jurídicamente a satisfacer esa prestación, consistente en dar, hacer o no hacer. Etimológicamente proviene de los vocablos latinos obligatus, que quieren decir estar ligado a alguien. Dicha liga subsiste bajo la palabra relación o equivalente. En lo jurídico hace referencia en la relación entre el deudor al acreedor. La facultad de exigir otorga poder al acreedor de obligar jurídicamente al deudor para que cumpla. Esta facultad de exigir es la esencia del derecho personal entre los sujetos de la relación. Si no existiera la prestación, se recibirá como una gracia, como un favor, pero no como la satisfacción de un derecho. Esta relación jurídica es un vínculo sancionado por el derecho, protegido por el mismo. En cuanto al objeto de la obligación, se presenta el problema de determinar si solo puede ser patrimonial o también extrapatrimonial. Primordialmente existen las posiciones de Borja Soriano y Roina Villegas. La naturaleza de las obligaciones consiste en el vínculo jurídico, su objetivo, el sujeto, la prestación y el fin último. Las clasificaciones se catalogan según el dualista de Planiol, Raimundo Emiliani, o de acuerdo a la clasificación según el acervo doctrinario. Acto jurídico es el acto humano, lícito, con manifestación de voluntad, destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, a lo que podemos decir que es un hecho o acto humano, acto voluntario, acto lícito, que tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos. El hecho jurídico comprende, además de los actos jurídicos, a los actos meramente lícitos. Los actos ilícitos, los actos involuntarios, sean estos conformes o contrarios con el ordenamiento jurídico, y también a los hechos naturales o externos que inciden en la vida de relación social del ser humano. El vínculo dejó de ser la cadena que acortaba la libertad física del deudor, por lo que la atadura ya no es corporal, sino un sometimiento a las disposiciones de derecho reguladoras de una situación específica. Las obligaciones se agrupan teniendo en cuenta algunos criterios que la doctrina ha creado para diferenciarlas. La siguiente clasificación se hace observando el mismo orden del Código Civil. Definición de pago es el cumplimiento de la obligación. Naturaleza jurídica del pago es el acuerdo de voluntades de las partes, de la prestación y del que la recibe o acepta. Requisitos del pago se distingue por sus principales elementos, que son esenciales, validez y específicos. Existencia de una deuda. Es la entrega de la cantidad o cosa de la que se promete. Animus solvendi. Es la intención de hacer un pago con el propósito de extinguir la deuda. Intervención de un solvens. Es el pago que es ejecutado por un deudor o por un tercero. Existencia de un accipiens. Quien recibe el pago normalmente será el acreedor, pero puede ser también un tercero. Principio de exactitud en el pago. Es cuando el pago debe hacerse en el lugar, hora, modo y sustancia. Exactitud en el tiempo. Es el cumplir la obligación en un plazo convenido. Exactitud en el lugar. Es cumplir la obligación en sentido fijado en un acto jurídico o en un contrato. Exactitud en la sustancia. Se refiere al principio de exactitud que el deudor debe pagar entregando exactamente lo prometido. Derogación del principio de exactitud en las deudas en dinero. Es respetar este principio entregando la misma especie convenida. Pago de moneda extranjera. Son los pagos de moneda extranjera contraída dentro y fuera de la República. Exactitud en el modo. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado. Pago de cosa ajena. El acreedor no puede vender algo que no sea de su propiedad.
Convalidación del pago hecho con cosa ajena. Es cuando el pago de la cosa ajena está liquidada, se le entrega un documento que avala su patrimonio. Nulidad del pago por retención de la deuda decretada judicialmente. No tendrá validez alguna del pago, después de decirle y ordenado la detención de la deuda. Nulidad de pago ejecutado en fraude de acreedores. Es un engaño que los acreedores hacen a los deudores. Personas que pueden pagar. Son personas que están dispuestas a hacer un pago por el mismo deudor o sus representantes, ya sea por un tercero no interesado, ignorando el deudor y un tercero contra la voluntad del deudor. Pago al acreedor debe hacerse al mismo acreedor a su representante legítimo. Pago de buena fe, el pago hecho por el mismo obligado y no por un tercero. El ofrecimiento de pago y consignación ocurren cuando el acreedor se rehúsa a recibir la prestación que se le adeuda. Momentos en que se extingue la obligación. Recibir el pago es como la obligación se declara extinguida. El jurista chileno presenta la siguiente clasificación de las obligaciones. El jurista nacional representa la clasificación de las obligaciones. En las tres formas existe una variación de la naturaleza y modalidades del vínculo jurídico, pero se mantiene la misma relación de derecho, siempre y cuando exista una modificación desde un punto de vista exclusivamente subjetivo. Novación sustituye una obligación nueva por una antigua. Dación en pago es la acción de dar algo para pagar una deuda. Compensación tiene lugar cuando dos personas se reúnen en calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Compensación judicial es la contrademanda en un mismo juicio en donde el demandante se convierte en demandado y viceversa, ejercida por un juez a las partes implicadas. Compensación convencional es cuando las dos partes entran en mutuo acuerdo al momento de celebrar un contrato. Compensación facultativa es cuando una de las dos partes no se puede oponer a la compensación por la otra, aceptando que opere como reconocible el crédito que no lo es. Confusión. La obligación se extingue por confusión cuando las cualidades del acreedor y deudor se reúnen en la misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. Remisión. Es cuando el acreedor libera al deudor de su obligación. Puede ser unilateral o bilateral. Delegación. Una orden dada por una persona a otra para que ésta última realice una prestación o promesa a un tercero.